Los investigadores observaron que las personas que son capaces de enfrentar la adversidad terminan siendo más fuertes que antes. Hay toda una generación de cristal que se ofende por cualquier cosa, que un vientito ya, no voy mal a la iglesia porque me miraron mal, me sacaron mi asiento. Que acá no pasa, pasa en el otro servicio. Pero hay otra generación que se ha hecho fuerte, a fuerza de que de golpes. Y así como existe el estrés postraumático, los investigadores hablan del estrés o del crecimiento postraumático. Del crecimiento postraumático, los traumas que hacen que nos desarrollemos, que tengamos otro carácter. Y estos investigadores sostienen que la adversidad conduce al crecimiento. La adversidad nos hace fuertes, o sea, la adversidad nos lleva a crecer más que ninguna otra cosa que pueda existir. La adversidad es lo que nos hace crecer. Imagina que tienes a una hija y te entregan una nota con la información acerca de cómo va a ser su vida. La niña es bebé y te dicen, te vamos a dar una nota de cómo va a ser toda su vida. Y aún mejor te ofrecen una goma de borrar y te dicen lo que podrías quitar, lo que podrías corregir de lo que no te gusta de lo que va a ser su vida. Te dan 5 minutos para corregir, para evitarle cualquier cosa que no te gusta, que vas a leer que le va a pasar. Te enteras, por ejemplo, inmediatamente leyendo esa hoja de vida que tendrá un problema de dislexia. Que leer, que resulta fácil para la mayoría de los niños, a ella le va a resultar difícil y eso le va a traer, obviamente, complicaciones académicas. Sigues leyendo y te enteras que en la escuela secundaria tu hija tendrá un gran círculo de amigos, pero más tarde su mejor amiga, casi su hermana, tendrá un accidente y fallecerá. O quizá morirá de cáncer. La cosa que será repentinamente de la vida de tu hija. Luego en la secundaria descubres que entra a la universidad. Mientras estudia, ella pierde una de sus extremidades en un accidente automovilístico. A continuación se sumirá en una profunda depresión. Unos años más tarde conseguirá empleo y luego también lo perderá en una recesión profunda del país. Logrará enamorarse, casarse, pero pasará también por un doloroso divorcio. Y con esa nota acerca de la vida de tu hija delante de ti y 5 minutos para corregir lo que no te gusta, ¿qué borrarías? Esa es la pregunta que hizo el psicólogo Jonathan Haidt en un ejercicio hipotético. Les daba el papel a todos, imaginen que es su hija, ¿qué borrarían? El accidente, la pérdida de la amiga, el problema de dislexia, que quizás eso le trajo grandes complicaciones y bullying en el colegio, el divorcio. ¿Qué borrarían de todo lo que acabaron de leer? Y todos coinciden en que la mayoría borraría lo que sienten que le causaría más daño, más dolor. Porque vivimos en una generación de padres helicópteros, padres que bajamos así a rescatar a nuestros hijos. Apenas nos enteramos de algo, vamos y hablamos con la maestra para que nadie lo maltrate, para que nadie le haga bullying, para que no fracasen en nada. Los que somos de esta generación, ni siquiera los padres se molestaban en conocer a nuestra maestra. Veníamos con un ojo morado así y se me pegó el maestro. Y algo habrá hecho, decía el viejo. ¿Se acuerdan? Ahora no. Ahora vamos enseguida y los rescatamos para que no sufra. Ahora, ¿sería buena idea evitarle a nuestros hijos cualquier sufrimiento? ¿Cualquier adversidad? ¿Sería buena idea? No, no es lo que queremos. Digo si sería buena idea. Nadie quiere que tenga adversidad. ¿Será posible que la adversidad los termine formando? ¿Será posible que la adversidad sea lo que los haga crecer como a nosotros? Pablo, el apóstol, creía que el sufrimiento llevaba sí o sí al crecimiento. Que el sufrimiento produce personas más exitosas, más efectivas. Romanos 5:2, Pablo afirma, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Sin sufrimiento uno no persevera. El sufrimiento es lo que hace que uno tenga resiliencia. La perseverancia, dice Pablo, produce entereza de carácter. Alguien que se para frente a las tormentas, que las resiste, y si se dobla como el junco, se vuelve a enderezar. Y la entereza de carácter produce esperanza. Ese es el camino hacia la esperanza.
empieza con la adversidad. Todos oramos para tener esperanza, pero sin adversidad no se consigue tener esperanza. Obviamente a todos nos gusta una vida normal, sin alteraciones. Pero a todos, sin excepción, en algún momento nos llega una temporada de crisis. Quien diga a mí nunca me llegó una temporada de crisis, o está mintiendo o vive dormido, porque las crisis llegan. Tal vez un colapso económico, un ser amado que parte a la eternidad antes de tiempo. Cuando digo antes de tiempo es que no se va de viejito, sino que un accidente, un infortunio, una tragedia nos lo quita. Nos descubren en un análisis de rutina que tenemos un tumor maligno que hay que empezar a tratar. O nuestro hijo toma un camino que deshonra todo aquello que le enseñamos y todo aquello en lo cual creímos, y de repente nos deshonra. No queremos ni que miren las redes sociales de nuestro hijo porque nos avergüenza. Cierta vez yo conocí a una mamá que el bebé que tenía en su vientre le habían diagnosticado grandes defectos cognitivos. Y los amigos no sabían qué decirle. Entonces algunos decían, no, el bebé está sano, tienes que confesarlo, tienes que tener fe. Y oraban por la pancita de la mamá. Y todos se pusieron a orar y el bebé no nació sano, como suele pasar. Entonces algunos decían, miren que los ateos, los inconversos, los están observando. No lloren, no se entristezcan, muestran que tienen gozo y victoria. Otro decía, Dios los debe amar mucho, los ama demasiado, por eso les dio un hijo retardado, porque los ama mucho. Ni siquiera te voy a decir lo que sintió esta pareja con ese comentario tan ridículo, ¿no? Lo que les provocó. Pero terminaron por ignorar los comentarios de todo el mundo y decidieron unirse como pareja más que nunca, a crecer a través de su íntimo, de su dolor privado, de su propio dolor, que nadie podía de afuera opinar. Hoy ellos afirman que no renunciarían a ese crecimiento maravilloso que tuvieron como pareja, como familia, por tener un hijo más saludable. No lo cambiarían. Y no lo dicen como resignados. Ellos dicen que esa experiencia los hizo mejores personas. Sacó la mejor versión de sí mismos. Claro, a nadie le gusta ver a un hijo enfermo, o con una minusvalía, o limitado. Pero cualquier crisis, sea lo que sea, nos lleva a un embudo, a una pregunta. ¿Sobre qué puedo edificar mi vida de manera que las circunstancias no me roben la felicidad? ¿Sobre qué tiene que estar edificada mi vida para que pase lo que pase, yo siempre siga teniendo gozo? Los investigadores observaron que las personas que son capaces de enfrentar la adversidad terminan siendo más fuertes que antes. Hay toda una generación de cristal que se ofende por cualquier cosa, que un vientito ya, no voy mal a la iglesia porque me miraron mal, me sacaron mi asiento. Que acá no pasa en el otro servicio. Pero hay otra generación que se ha hecho fuerte, a fuerza de que de golpes. Y así como existe el estrés postraumático, los investigadores hablan del estrés o del crecimiento postraumático. Del crecimiento postraumático, los traumas que hacen que nos desarrollemos, que tengamos otro carácter. Y estos investigadores sostienen que la adversidad conduce al crecimiento. La adversidad nos hace fuertes, o sea, la adversidad nos lleva a crecer más que ninguna otra cosa que pueda existir. La adversidad es lo que nos hace crecer. Muéstrame una mujer, un hombre que tuvo adversidad en su vida y yo te voy a mostrar a alguien con carácter firme, no necesariamente amargado o amargada. Porque en la adversidad descubrimos de qué estamos hechos. Un líder, ¿cómo se muestra un líder? Y en tiempos de pandemia, en tiempos de tempestad, de zozobra, en tiempos donde los vientos golpean la barca, ahí es cuando se para un líder. En los tiempos de recesión, en los tiempos de guerra. Uno ve lo que tiene dentro como si apretara un dentífrico. Y a veces decimos, yo nunca podría pasar lo que pasó a esa persona. Yo creo que si estuviera en su lugar me moriría. No me diga que no lo pensaste alguna vez viendo a una pareja de padres en un panteón enterrando un ataúd blanco, echando un puñado de tierra sobre el ataúd en donde yace su niño. Tú dices, yo vivo algo así y creo que no salgo nunca más debajo de la manta o me tiro encima del cajón. Y luego atravesamos algo similar o peor y vemos que el corazón sigue latiendo, que el mundo sigue girando, aunque muchas veces nos queremos bajar. El mundo sigue girando.
Uno quisiera que el mundo se detenga, que esté en low motion, en cámara lenta, porque hoy tenemos un funeral y el mundo sigue. Siguen los vendedores en la puerta, sigue alguien chismeando, sigue la suegra diciendo, los voy a visitar un día de esto. La vida sigue. Pero no sabemos lo que somos capaces hasta que tenemos que hacerle frente. Hasta que finalmente nos fajamos y le hacemos frente. Y en la adversidad, ¿qué aprendemos? A sobrevivir, a mantenernos respirando, gente, que no es poco. El que no aprendió eso durante el 2020 no estuvo aquí. El 2020 nos enseñó que había que seguir respirando. No había otra prioridad. No era mantener ni la piscina, ni pagarle al jardinero, ni tener una mascota nueva, ni comprarse un bote, los que tenían dinero, o trabajar. Era mantente respirando. Caramba, que no es poco. Trata de respirar. Y apenas teníamos una complicación en los pulmones, ya teníamos un pánico. ¡Ay, me voy! Porque había que respirar. Mantente respirando. Mantente respirando significa tienes que atravesar esta situación. Como decía el primer ministro británico Churchill, cuando estés atravesando el infierno, por el amor de Dios, sigue caminando. Nadie acampa en el infierno, tienes que seguir caminando. Dios podría haberle permitido a Abraham que se quedara en Ur. A Moisés que se quedara a vivir plácidamente en la corte del faraón como si fuera el príncipe Carlos en Buckingham. Podría haberle apartado a David de Goliat, que nunca se lo encontrara, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, a Daniel le podía haber quitado el foso de los leones, a Elías le podía haber evitado conocer a Jezabel, esa hermosa mujer, a Nehemías de la cautividad. Podía haberle a Juan el Bautista evitado a Herodes, a Esther de ser amenazada, a Jeremías de ser rechazado, a Pablo de naufragar. Pero Dios utilizó todo ese crisol de pruebas, ese tamiz, ese colador, para producir en ellos perseverancia, resiliencia, carácter. Y permíteme ser brutalmente honesto, que no es lo mismo que bruto y honesto. Brutalmente honesto. Uno creen que hay que ser bruto y honesto y ofenden a todo el mundo. No, brutalmente honesto. Es un tema de semántica. Yo, como todo el mundo, detesto las crisis. No voy a hacer una apología en favor de las pruebas, yo las detesto. No tanto por lo profundo del dolor, sino por lo mucho que dure ese dolor. Yo sé que gracias a las crisis me imagino, que me he vuelto y me sigo volviendo más humilde, más sabio, más flexible, más comprensivo, porque eso producen las crisis. Pero a mí me deja un mal sabor de boca. No creo que haya alguien acá que diga que a mí me encantan las crisis, no creo. A menos que le guste que le peguen con un látigo y otras cosas. Pero si no, no. A mí no me gusta. Todo cristiano va a ser zarandeado. Ese no es el asunto. Muchas de las dificultades que nos enfrentamos son permitidas por Dios de manera deliberada, como un test, como un examen en el colegio. De manera deliberada. Nadie va al colegio y dice, uy, tropecé y me caí con un examen. No, es deliberado. El asunto no es si vamos a ser zarandeados, el asunto es cómo vamos a salir de ese zarandeo. En un momento Jesús ora por sus discípulos en Juan 17:15 y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No pide que seamos sacados del mundo, Jesús, que nos ponga en una burbuja, en un invernadero, que nos meta en Neptuno, en Plutón, o que vivamos en una suerte de membrana plástica evangélica. Lo que pide es que Dios nos proteja en medio de las crisis que sí o sí vamos a vivir. Esto no lo pega nadie en la nevera ni en sus automóviles, pero en el mundo tendréis aflicción. Después dice, confía, yo vencí al mundo, pero es una promesa, van a tener aflicción. Seremos zarandeados. Tenemos que saber qué va a suceder. Lo único que no sabemos cuándo va a suceder. La buena noticia es que somos zarandeados con un propósito, por algo nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir en nosotros carácter, resiliencia, como nosotros con los hijos. A ver, hijo, prueba de hacerlo tú solo, hasta para enseñarnos a andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando no me caí de la bicicleta, me caí de la confianza. Mirá qué profundo. Mi papá dice, vamos a andar en bici. Yo tenía las rueditas esas que están atrás que te sostienen. Y mi papá dijo, ya es hora de quitar las rueditas. ¿Tienes 18? No.
5 o 6 años. Bueno, pero si me vas teniendo, y mi papá me iba teniendo así, vamos, vamos, vamos. Nunca me sueltes, nunca me sueltes. Jamás, me dice mi papá. Me doy vuelta, mi viejo allá con mi hermano hablando. Y dice, y me caí. No me caí de la bici, me caí de la confianza. Entonces, recuerdo que eso me enseñó a mantener el equilibrio, a que no podía pretender que papá fuera toda la vida sosteniéndome la bici detrás mío. Y como eso, un montón de avatares de la vida que iban a venir, que tienen que ver con el carácter. Y los que hemos sido zarandeados, salimos del proceso más sabios, poquito más sabios, porque conocemos nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Mira, yo te voy a revelar el secreto más guardado del liderazgo cristiano, y con esto me van a querer quemar mis colegas, pero te lo voy a revelar. Antes de revelarte ese secreto, te quiero contar que para ciertos motores, si acaso la mayoría, existen muchos combustibles. Muchos. La gasolina es un combustible volátil. Los autos que compiten para ganar carreras quieren que tenga la gasolina más combustión y le añaden óxido nítrico a la mezcla para que tenga más combustión, más explosión. El petróleo es otro combustible, aunque no tan explosivo como tampoco lo es el diésel que usan los tractores. Algunos combustibles son muy buenos y otros son destructores. Todos son inflamables por naturaleza, todos producen cantidades incalculables de energía, pero hay algunos que van destruyendo el motor por dentro y le van acortando la vida cada vez que lo encienden. Por eso los motores de los autos que corren carrera tienen que ser rectificados continuamente, cambiados continuamente, porque los va comiendo por dentro. Y este es el secreto más guardado del liderazgo cristiano. Cuando comenzamos a servir al Señor, no todos usamos el mejor combustible. Por ejemplo, algunos usan un combustible llamado codicia, que puede mover a una persona y a un ministerio completo por años. Su gasolina es la codicia. Quiero más, quiero una iglesia más grande, quiero más dinero, quiero más autos, quiero más vacaciones. Hay otros combustibles como la inseguridad, el orgullo, el espíritu de competencia, la necesidad de reafirmación, que me vean, el que dirán. Y esas cosas pueden mantener a los líderes en pie algunos años, pero no logra producir en ellos carácter ni mantenerlos hasta el final. Son los que preguntamos por ellos y ya no sabemos más. Están 2 años, 5 años, 10 años en el mejor de los casos y después no nos enteramos más de ellos. Porque la gasolina los consumió por dentro porque no era la correcta. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, dijo Pablo, otros de buena voluntad. Pero algunos tienen como gasolina la envidia. Algunos salen a predicar todos los días por contienda. Me voy a parar tras el púlpito a atacar a aquel pastor. Y predican. Y la palabra no vuelve vacía y algunos son tocados, pero su combustible los va corrompiendo por dentro, los corroen. Y algunos son tan poderosos, esos combustibles, que los líderes los sacrifican todo en el altar que ellos mismos crearon en su ego, a su ego. Y los va consumiendo. Ahora, todos queremos servir a Dios, pero en el fondo, todos en algún momento hemos usado diferentes tipos de combustibles. Si no, no habría gente que se va de las iglesias, como aquí, que dice, me voy porque no me dejan servir. No, se van porque aquí no los ven servir, que es diferente. Lo que quieren es que lo vean servir. Porque para servir hay mucho. Lo que pasa es que si quieres que te vean, es un combustible incorrecto que te va a corroer. Ese combustible puede ser, quiero que me admiren otros pastores, quiero demostrarle al pastor que no confío en mí, el líder que se perdió al dejarme ir. Son como las ex o los ex que viven para demostrar lo feliz que son y apenas se divorcian sacan una foto. Me hice las nalgas, ya está. Con mi parte del divorcio y la jeta. Lo quieren demostrar. Pero todo lo hacen para demostrarle al otro, mirá lo que te estás perdiendo. Bueno, hay algunos que toda su vida el combustible espiritual es eso, demostrarle al otro, al pastor que no confió en mí. Yo quiero tener multitudes al precio que sea. Quiero ser famoso, quiero ser número 1, me dijo uno alguna vez. Yo no nací para ser número 2, yo quiero ser number 1. Otros dicen, quiero servir a Dios para que me paguen un sueldo, para que me paguen un salario. Y es combustible equivocado.
y empiezan con ese combustible, los echa a andar, pero a la larga no los puede sostener. Por eso Dios interviene y en plena altura crucero, algunos que ya estamos en el ministerio, incluso en pleno vuelo, a plena velocidad crucero, interviene Dios y nos zarandea para cambiarnos el combustible. Y como Dios no quiere sacarnos completamente del ministerio porque nos ama demasiado, permite el zarandeo en la mitad del vuelo como una turbulencia para que salgan a luz las motivaciones equivocadas y cambiemos el combustible que nos viene impulsando. Te lo digo porque yo he estado ahí. Lo que me trajo hasta acá fueron las turbulencias en vuelo. Yo también comencé, aunque diciendo quiero servir al Señor, inconscientemente para que me vean, para demostrarle a mi mamá, a mi papá, a aquel pastor, a aquel que yo puedo, y de repente ese combustible te empieza a corroer. Y en plena altura crucero viene el zarandeo. Pedro seguía a Jesús, pero el zarandeo iba a cambiarle el combustible para que pudiera sostenerse luego de la resurrección y la persecución que iba a venir. Porque solo una motivación correcta, solo el verdadero carácter es lo que nos va a sostener hasta el final. No hay otra cosa que te sostenga. Vas a comenzar a servir en la iglesia y te van a ofender, porque en la iglesia trabajamos con organismos vivos, con gente que ofende. ¿Por qué? Porque tú ofendes, porque yo ofendo, porque todos ofendemos. Y el que dice, al final en la iglesia hay más gente peor que afuera. ¡Lógico! Acá están todos enfermos. Y acá hay gente que ofende, gente maleducada, gente neurótica y de la otra. Y esa gente viene y te va a ofender. ¿Qué te va a sostener? El carácter. No que te traten entre algodones, el carácter. Por eso insisto, no tenemos que orar para que Dios nos libre de ese proceso, sino que aprendamos a atravesar ese proceso del zarandeo. Es la prueba, pero es una prueba dentro de un ambiente controlado. Es un test que no se le escapa de la vista a Dios. Es un ambiente controlado. Es un proceso, el zarandeo, que está bajo el estricto control de Dios. Es similar a lo que en el campo del aprendizaje los expertos llaman la curva J. La curva J. ¿Cómo se hace una J? ¿Cómo se escribe una J? Ellos dicen que nuestro crecimiento opera de la misma manera que se dibuja o se escribe una J. Un descenso antes de elevarse. Nadie creo que escribe la J al revés, así. Puede haber algún raro, siempre hay un raro, pero la mayoría es así. A mí me gusta pensar en la curva J como la curva Jesús. Que Jesús siempre nos va a llevar a un crecimiento, pero antes del crecimiento nos tiene que forjar con varios fracasos. Siempre hay que bajar para luego subir. Si no, uno sube de golpe porque tiene el combustible equivocado como un auto de carrera y se va corrompiendo, se corroe por dentro. Pero lo medular de este mensaje es, si Dios nos va a meter en la curva J, en el zarandeo, o va a permitirla, ¿a quién Dios va a usar para esa curva J? ¿A quién? En Lucas 22:31 hay una pista. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. No se pierdan esto. Jesús le dice a Pedro que Satanás los pidió para zarandearlos como se zarandea el trigo en la era, para separar lo bueno de lo malo. Ese es un zarandeo, separar lo bueno de lo malo, cambiar el combustible. Y acto seguido, Jesús anima a los discípulos diciendo que ha orado por ellos para que su fe no falle. Nunca esto me pareció a mí tranquilizador. A mí me hubiese gustado algo como: yo he puesto una orden de restricción a Satanás. Algo como predican los pastores empoderadores de ahora. Dios puso un cerco para que el diablo no te toque y no te va a tocar y no te va. A mí me encantaría eso. A mí me... Pero no es lo que dice. Jesús no va a poner una orden de restricción, no va a evitar el zarandeo. Y luego añade: cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos.
No dijo, si llegas a salir de esta, espero que por lo menos seas un fortalecedor. No, vas a salir. O sea, deja claro que el zarandeo del enemigo está plenamente controlado y monitoreado por Dios. Siempre Dios tiene un plan. En otras palabras, Pedro, yo estoy orando por ti. He intercedido a mi Padre y hemos concluido en lo siguiente. Vas a negarme 3 veces, vas a llorar. Cuando llores te vas a arrepentir. Cuando te arrepientas te vas a convertir en una roca. Y sobre esta roca, sobre ese carácter voy a edificar mi iglesia. ¿Está claro? Chao, que la pases lindo. Notemos quién tiene el control. En Job 38:11 Dios dice que Él limita hasta las olas del mar. No es que, y el tsunami lo trajo el diablo porque quiso. Dice la Biblia, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y hasta allí llegará el orgullo de tus olas. Dios le habla al océano. Esto significa que si Él controla hasta el océano, es que, aunque Satanás tenga un plan, tiene que pedir permiso. Jesús mismo lo explicó en Mateo 28:18. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. Y esto lo prueba. Marcos 1:27 afirma, Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no hay temporadas en que Jesús tenga más autoridad y temporadas donde Jesús tenga menos autoridad. El lobo no puede tomar la oveja sin el permiso del pastor y el pastor solo va a permitir cierto ataque si el proceso a la larga valga la pena. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba de Pedro? Que vuelva y dé testimonio a la iglesia. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Jesús permite que Pedro sufra la prueba para que anime a sus hermanos. Entonces, nuestra dificultad, esta enfermedad de ahora, esta crisis, nos está preparando para ser una voz de aliento. Dios no quiere más una iglesia que finja poder. Quiere una iglesia que haya atravesado las pruebas, las crisis, haya tocado fondo y en el fondo haya encontrado roca y lo pueda contar. Allí está Jesucristo, hay roca. ¿Sí o no?